Hola a todos, vamos a calcular la corriente I1, I2 y la tensión V sub X por medio del divisor de corriente y la reducción de resistencias. Entonces tenemos el valor de todas las resistencias y el de la fuente. Vamos a proceder a hallar I1 reduciendo de derecha a izquierda hasta llegar a un equivalente en donde podamos aplicar el divisor. Tenemos resistencia serie 1, pongámosle por acá, como R5 más R6, es decir, 40 más 20, 60 ohmios. Tenemos resistencia serie 1 como 60 ohmios. Ahora, el equivalente paralelo entre la resistencia serie 1 con la resistencia 4, para seguir reduciendo el circuito, multiplicación sobre la suma, tendríamos 240 por 60 sobre la suma de las dos, que sería igual a 300, y esto es igual a 48. Entonces tenemos resistencia paralelo 1 como 48 ohmios. Ahora la resistencia equivalente serie 2 va a ser igual a R3 más resistencia paralelo 1, vamos a reemplazar los valores, R3 es 2 más 48 igual a 50. Entonces resistencia serie 2 va a ser igual a 50 ohmios. Y finalmente vamos a realizar otro equivalente paralelo entre resistencia serie 2 y R2 más R2. Tendríamos 50 por 50 sobre 100, es decir, 25. Así que la resistencia paralelo 2 va a ser igual a 25 ohmios. Ahora sí vamos a rediseñar y redibujar este circuito. Entonces tendríamos la fuente de alimentación, la resistencia 1 y la resistencia paralelo 2, que es todo el equivalente de a partir de esta resistencia hacia la derecha, R1. Bien, vamos a proceder entonces en nuestro primer divisor a calcular la corriente I1, que sería esta corriente que está circulando en este sentido, mírenla acá. Y este de acá va a ser todo nuestro equivalente paralelo 2. Bien, entonces incluyendo la resistencia 6 que se me salió. Entonces tendríamos que I1 va a ser igual a la corriente de la fuente por la resistencia que no necesito, sería R1, sobre la suma de las dos, R1 más resistencia paralelo 2. Reemplazando los valores, tendríamos acá 120 miliamperios, lo puedo escribir como 0,12 por R1, que es 125 ohmios, sobre la suma de 125 más la resistencia paralelo 2, que sería 25 ohmios, es decir, 150. Vamos a operar y vamos a encontrar que la corriente I1 va a ser igual a 100 miliamperios o su equivalente 0,1 amperio. Ahora volvemos al circuito original. Ya tenemos la corriente I1 y esa corriente en este nodo se va a dividir por la resistencia 2 y por el arreglo de resistencias a partir de R3 hacia la derecha. Entonces este equivalente sería igual a la suma en serie de R5 y R6, el primer paralelo y la segunda serie. Entonces tendríamos 50 ohmios.
vamos a reescribir ese circuito, a redibujarlo en esta parte de acá. Tendríamos la corriente de la fuente, la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia equivalente paralelo y serie de toda esta parte de acá, que tendríamos entonces acá R1, R2 y R serie 2. Vamos a calcular la corriente que está circulando en este sentido con otro divisor de corriente. Entonces tenemos por acá que la corriente I2 va a ser igual a una corriente entrando, o la corriente de alimentación, en este caso va a ser I1, por la resistencia que yo necesito, en este caso sería 1 sobre resistencia serie 2 en términos de conductancias. Entonces la corriente de alimentación por la conductancia serie 2 sobre la suma de todas las conductancias que se encuentran en paralelo. Entonces tendríamos, en el caso anterior era un divisor de corriente para 2 resistencias, en este caso un divisor de corriente para n resistencias. Vamos a reemplazar 0,1 por 1 sobre 25 sobre la suma de 1 sobre 125, 50. Uno sobre 125 más 1 sobre 50 más 1 sobre 25. Y esto es igual a 50 miliamperios. Vamos a escribirlo por acá. Entonces tenemos que I2 va a ser igual a 0,05 amperios. Bien, entonces ya tenemos la corriente I1, la corriente I2 por medio de divisor de corriente para 2 resistencias, para n resistencias, y ahora nos resta calcular la tensión B sub X en el circuito. Entonces vamos a aplicar un último divisor de corriente. Un último divisor de corriente para la corriente que está circulando a través de la resistencia 5 y 6, que sería la corriente I. ¿Listo? Entonces en este punto la corriente I2 se va a dividir entre R4 y entre la suma de estas 2 resistencias, y por medio de la ley de Ohm vamos a calcular esa tensión. Entonces tenemos que I va a ser igual a I sub 2 por la resistencia que no necesito, que sería R4, es decir 240 ohmios, sobre la suma de R4 más la resistencia serie 1. Para encontrar la tensión vamos a multiplicar esta corriente I por la resistencia 6 y vamos a tener I2 por R4 sobre R4 más resistencia serie 1 por R6. Reemplazando los valores tendríamos 0,05 por 240 sobre 240 más 60 por 20, y esto es igual a 0,8 voltios. B sub X va a ser igual a 800 milivoltios. Y 1
100 miliamperios o 0,1 amperio. Y 2, 50 miliamperios o 0,05 amperios. Y V sub X como 800 milivoltios o 0,8 voltios. Hemos aplicado el divisor de corriente para dos elementos, para n elementos y para calcular una tensión V sub X. Eso ha sido todo en este video. Si les gustó el contenido, no olviden suscribirse, compartir a quien lo necesite y nos vemos en un nuevo video de análisis de circuitos en corriente directa en este canal. Gracias por ver y nos vemos. Chao.